Buenas tardes, hoy estamos aquí realizando una entrevista al señor Rubén González Salazar. Yo soy Asvi Daishani González Lucas y pertenezco al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzaremos con una pregunta. ¿Qué estudios tiene usted? Tengo hasta quinto de primaria. Otra pregunta. ¿Cuál era la escolaridad común que se requería para trabajar? Pues la primaria todavía era muy bajo el nivel de estudios. Entonces con la primaria ya podían entrar a trabajar. ¿Y usted a qué edad entró a trabajar? Pues yo trabajé como a los 16, 17 años empecé a trabajar. Pero antes, pues me metía yo trabajé en una vulcanizadora, en un taller mecánico, cuando estaba más chamaco todavía. Pero bien a esa edad de como de 17, algo así, que ya manejaba yo un camioncito. ¿Y a los padres les interesaba que sus hijos estudiaran desde su punto de vista? No, pues yo digo que no, en esos tiempos no exigían. Al menos en donde nosotros estábamos no se exigía mucho que fueran a la escuela, si querías ir bien y si no, pues ni modo. Sí, el chiste era que trabajaran temprano. Va, bueno. ¿Y usted tuvo problemas económicos a lo largo de su vida? Sí, pues desde chiquillo sí había, pues luego no había para comer. Luego iba yo descalzo a la escuela porque no tenía para zapatos. O sea, mis papás no tenían. ¿Y era común ver a más niños así que no usaran zapatos o en esas condiciones en las que iba usted? Sí, o sea, no le daba uno pena porque había varios así. No todos, pero varios sí, iban así pues muy mal vestidos y luego con guaraches. Yo llegué ahí sin zapatos. ¿Y regularmente su sueldo alcanzaba para lo que usted necesitaba? No, porque éramos muchos, éramos 13 hermanos. Entonces, pues no alcanzaba para bien comer, no. Pero pues sí, pues mi papá nos daba lo que tenía. Y sí comíamos. ¿Y qué lugar ocupaba usted entre todos sus hermanos? Ocupaba el tercer lugar, o sea, dos mujeres antes que yo. O sea que era el hombre mayor, Sí, el hombre mayor. el cual apoyaba más económicamente a sus padres, ¿no? Pues sí, o sea, de más temprana edad había que ayudarlos. Sí, yo ayudé un poquito a mis padres. ¿Y usted recibió en algún momento de su vida alguna ayuda del gobierno? No, no, ¿No ninguna existía ayuda. apoyo en ese entonces? No, todavía no existía apoyo. Lo único que nos daban eran los desayunos en la escuela, pero los pagábamos. Creo que estaban a 20 centavos, pero no eran gratis. Había que dar un dinero. Ah. Y antes era común, según lo que recuerda, ver empresas extranjeras, o sea, o veía más empresas nacionales. Sí, por lo regular había más nacionales. Extranjeras no, pues se oía que X compañía era del extranjero, pero pues no. Por lo regular eran nacionales, o sea, mexicanas. ¿Y alguna vez usted trabajó en alguna empresa extranjera o nunca trabajó en una empresa extranjera? No, en empresa extranjera no. Siempre, pues trabajé en unas empresas, pero mexicanas. Sí. ¿Y qué hacía en esas empresas? ¿O qué elaboraba? Pues yo trabajé, por ejemplo, en la planta de asfalto, era yo mecánico ahí. En la panificadora Bimbo, una empresa muy buena.
ahí también trabajé de mecánico. Y en talleres y después era yo el encargado de una flotilla de unas pipas, todo eso, pero soy puro mexicano. Ah, está bien. ¿Y sus servicios médicos eran particulares o públicos? Pues por lo regular eran particulares. Muy raro íbamos a públicos. ¿Por qué? Pues como que no nos gustaba, como que sentíamos que no nos daban la atención necesaria. Porque luego que se equivocaban de medicina, lo tenían ahí sentado todo el día y con unas pastillas. Entonces mejor iba uno al doctor. ¿Y contaba con seguro médico cuando usted trabajaba en las empresas que llegó a laborar? Sí, ahí sí trabajaba. Yo digo, contaba con el seguro social. En esas empresas en las que trabajaba, ahí sí tenía yo mi seguro. ¿Y ese qué gastos cubría gastos mayores o solo para enfermedades básicas? Pues sí, lo que pasa es que nunca tuve necesidad de ir así a una curación o o que requiriera hospitalización. Entonces, casi nunca acudía al seguro, no me gustaba. Y, por ejemplo, en las épocas de frío antes no era tan común que se vacunara a las personas, ¿no? No, para nada, antes no se vacunaba uno, para nada, con que no se enfermaba uno mucho. Pero, por ejemplo, ¿de qué recuerda usted que las personas más se enfermaban? Pues diabetes casi no se veía gente que estuviera diabética o o del páncreas, eso casi no se veía, como que no había mucha enfermedad. Por mucho era una un resfriado, es lo que más se daba, dolor de cabeza, ya le daban compraba uno su medicina, su mejoral y ya con eso nos curaban. Ah, vale. Y cambiando un poco de tema, ¿cómo recuerda los espacios públicos para la convivencia en familia o para salir a pasear? Pues yo pienso que no había muchos, porque nosotros íbamos a un parque que estaba ahí cerca, o sea, medio kilómetro ahí de la casa y de ahí casi no salíamos. Y ir al campo de fútbol, casi no íbamos ni de excursiones ni así a salir a pasear retirado. ¿Y usted cuando era joven, recuerda algún trato diferente hacia la mujer a como es en la actualidad? Pues sí, lo que pasa es que la mujer como que, pues sí, el hombre casi siempre la humillaba, no sé, se casaban y ya eran como de su propiedad, ya pues las tenían como una sirvienta, ¿no? Que ya sabían sus obligaciones. Y la verdad el hombre era diferente porque se salía, se iba al cine, a donde sea y todo. Pero la mujer tenía que estar en su casa ahí lavando, cosiendo, teniendo todo para cuando llegara el hombre. ¿Y qué tan común era ver madres solteras? Pues por lo regular yo creo que no había muchas como ahora. Antes no había tantas. Ahora sí ya está lleno de madres solteras. ¿Y por qué cree usted que se deba a este cambio tan radical en la sociedad, de que hay más mujeres solteras? Pues porque a temprana edad empieza el embarazo. O sea, ya son jóvenes que a los 15, 16 años
ya empiezan que según con su novia y ya resultan embarazadas. Y a los 2, 3 años ya las dejan. Eso es lo malo en este tiempo. Yo pienso que eso es. Porque antes había más respeto, lo saludaban a uno, buenos días, tío, o buenas tardes, todo. Ahora ya no, ahora en vez de saludarlo les dicen de cosas. ¿Y considera que los valores entre las personas han bajado o se han vuelto muy individualistas? Pues sí, yo pienso que sí se han bajado los valores. Digo, ya no hay respeto. Ya la gente no se respeta, no, como que todos se quieren pelear, como que tienen envidia, quieren ser más que los otros. Entonces no hay comunicación entre vecinos, hermanos, primos, ya no, ya se está acabando, ya se acabó. Ah, eh, a lo lapso de su vida, presenció el movimiento estudiantil del 68. Entonces, ¿usted qué recuerda de ese movimiento? Pues lo que pasa es que yo lo vi por televisión. Eso lo pasaron y eso es todo lo que vi, de que cuando estaban tirándole a los estudiantes de arriba de los edificios, de que los balaceaban desde allá, pero no lo presencié, así en vivo no lo vi. O sea que la transmisión de lo que pasó, fue abierta a todo el público. Pues según eso dicen, o eso siempre se contó, que eso fue lo que pasó, pero ahora ya con el tiempo se han descubierto otras cosas, de que el gobierno, o sea, antes decían que no era cierto, que no eran del gobierno, que eran de los mismos estudiantes, y ahora ya está descubriendo que el gobierno fue el que los mandó matar, o sea, el presidente Díaz Ordaz fue el matón, él dio la orden, y el de gobernación Echeverría. Entonces ellos fueron más bien los que los mandaron a asesinar. Y además de ese hecho que cometieron, eh, ¿usted recuerda algún acto de opresión de parte del gobierno? Pues en ese tiempo sí. ¿Cómo cuál? Pues por ejemplo cuando invadieron, tomaron más bien la universidad, otro problema ahí, que se metieron, o sea, llegaron los soldados y pues al que agarraran le pegaban o los llevaban, según iban a dar al campo militar y pues mucha gente desapareció ahí también. Ahí sí lo presencié, porque nosotros vivíamos, nada más nos dividía una barda de la universidad a donde nosotros vivíamos. ¿Y cómo recuerda en ese entonces que era la universidad? Pues a lo mejor era la mitad de lo que es obvio, o sea, en el sentido de que no había tantas aulas, tantos salones, tantos edificios, pero sí es lo mismo, o sea, en territorio, o sea, es lo mismo. Lo que pasa es que no había tantos edificios, no había tanta gente estudiando. Ahora ya hay más gente, o sea, más jóvenes. ¿Y cómo recuerda que era la seguridad en ese tiempo? Pues me parece que era un poquito más de seguridad y se le tenía más respeto a los policías, porque como que no estaban tan maleados, cumplían con su trabajo, pero no eran tan abusivos, como hoy es muy diferente. Hoy ya no sabemos qué es de los rateros o de los policías, que para el caso es lo mismo, nada más que nos traen permiso para robar. Y donde más tiempo vivió, que es en la universidad, bueno, por la universidad, ¿contaba con servicio de luz o con qué servicios contaba, que usted recuerde? Pues sí, es que era un pueblito. Entonces había un foquito aquí, otro hasta la otra cuadra y así. Porque casi no había luz porque no había
No había televisión, no todas las casas tenían televisión. Y no, entonces no era muy común que las familias tuvieran televisión. No, raro el que tuviera televisión. Nosotros íbamos a una casa donde había televisión y ahí nos daban permiso de ver. Pagábamos por entrar a ver la Ahí televisión. vamos otra vez. Sí, pero casi no había televisiones en ese tiempo. Bueno, y de acuerdo con estos datos, ya podemos como que darnos una idea más o menos de cómo era la vida hace 50 años aproximadamente. Eh, de acuerdo a todo lo que, todos los recorridos que ha llevado en su vida, ¿cuántas veces cambió de domicilio? Como 4 veces, 3, 4 veces, porque vivíamos en Copilco. De Copilco nos fuimos a la colonia Jusco, Aztecas, de Aztecas a Santo Domingo, Coyoacán también, y después nos fuimos otra vez a Copilco, y de Copilco nos fuimos a la Ruiz Cortines, y de ahí ya nos venimos a donde estamos ahorita viviendo, ¿Qué, dónde es? que aquí es de María Morelos. Y ha presenciado distintos como que cambios de entornos, pero ¿cómo recuerda el entorno que más como que caracterizaba la época de los años 50, 60, 70? Pues más tranquilo, más... Aquí está muy tranquilo ahorita. Hay veces que sí hay un poco más de revoltosos, pero como que está mejor aquí que en la Ciudad de México. Están más tranquilos. Y con lo poco que sabe uno de una pequeña carrera que tengo en mecánico, pues trabajo muy bien. O sea, pues más o menos nos la llevamos bien. Y mis hijas que ellas estudiaron en la universidad, precisamente, pues sí así que nos dan una mensualidad o quincenal, nos dan para mantenernos bien. Entonces sí, se aprovechó de ese tiempo la universidad, pero así que a últimas fechas, no desde hace 50, 60 años, porque a lo mejor ya sabían nacían, pero ya aprovecharon su juventud para estudiar y ahora son profesionistas. Y por donde usted más o menos habitó en la mayor parte de su vida, ¿usted recuerda que era fácil el acceso a transporte público? Pues no había mucho. En Copilco Alto, por ejemplo, nada más había una línea de camiones, que es la que iba hasta el centro de la ciudad. Y en la colonia Jusco, por lo regular, igual. No había muchas carreteras, lo que hoy es Aztecas no tiene mucho. Entonces, ya de ahí nos venimos acá a Tres Marías y pues está un poquito mejor, no ha subido mucho, pero está un poquito mejor porque también nada más hay una línea que va a México o va a Cuernavaca. Y con los avances de la tecnología yo creo que se ha agilizado este proceso de mayor movilidad, cómo comunicarse de un lugar a otro. Pero a usted, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención en cuanto a avances de la tecnología? Pues sí, ahora ya hay celulares. Antes tenía uno que ir a ver a X persona que necesitaba hablar con él, tenía que ir pues a su casa, a su pueblo, al estado, donde fuera. Ahora ya no, y lo que más me gusta es el internet, que por el internet pues hay muchas cosas que no se habían visto. Hasta puede uno todavía agarrar un poco de estudio. Por ejemplo, a mí lo que me faltó de estudiar, ahora ya lo puedo ver en internet, y es muy fácil. Y antes, ¿cómo se informaba usted de lo que le interesaba conocer? Pues por medio de libros nada más.
no había otra cosa, o ir hasta, por ejemplo, hasta el centro, porque yo estudié por medio de libros, la carrera de mecánico por puro libro estuve estudiando, entonces no había otra forma, o ir a la escuela, pero pues no alcanzaba para pagar una escuela. Y hablando un poco regresando un poco a la educación, ¿cómo era el trato de sus profesores hacia usted cuando estudiaba? No, muy buena, mis maestras siempre me apreciaban mucho. Por lo regular tuve maestras, todas mujeres, muy buena gente, muy respetuosas. Bueno, gracias a toda esta información podemos darnos una pequeña idea y agradecemos el tiempo prestado y su gran dedicación a lo lapso de su vida que por todas las aportaciones que hizo. Bueno, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Sí, gracias, hasta luego.